Bueno, entonces vamos a hacer 5 ejercicios para mostrar fórmulas financieras que maneja el Excel. Entonces el primero vamos a hacerlo sobre el valor futuro y nos dan el siguiente problema. Amparo invierte en un CDT 50 millones de pesos a una tasa del 3% mensual durante 2 años. ¿Cuánto será el valor acumulado cuando cumpla los 5 años? Entonces, para empezar, vamos a hacer el planteamiento del problema donde sacamos los datos que nos dan. Entonces, nos dan un depósito de 50 millones de pesos. Nos dan una tasa del 3% mensual. Nos dan un número de periodos que es de 2 años, pero como la tasa de interés es mensual, entonces el número de periodos también tenemos que ponerlo en meses. Entonces serían 24 meses. Y vamos a hallar el valor futuro. Entonces, para hallar el valor futuro, debemos ir a la ventana de fórmulas e ingresar a la pestaña de financieras y buscar la fórmula que dice VF, está al final. Y nos piden los siguientes argumentos. Entonces nos piden la tasa, que sería del 3%. Nos piden el número de periodos o NPER, que serían los 24 meses, que equivalen a los 2 años. Y nos piden el valor actual, que es el mismo depósito, que serían 50 millones de pesos. Para que nos salga en positivo, debemos, antes de el número de la celda, poner el signo negativo. Y le damos a aceptar. Entonces, el valor acumulado cuando cumpla los 5 años sería de 101.639.75 pesos. Ahora vamos con la siguiente fórmula, que sería de valor presente. Entonces el problema que nos da es: una persona desea disponer de 25 millones dentro de 5 años. El banco le ofrece una tasa del 1.8% trimestral. ¿Cuánto es el valor que debe consignar para disponer de dicho valor? Entonces, vamos a hacer el planteamiento del problema. El valor futuro. Entonces, el valor futuro es de 25 millones. La tasa de interés nos dice que es del 1,8%. Y nos dice que es dentro de 5 años. Pero, como la tasa es trimestral, debemos poner el tiempo en trimestres. Entonces, 5 años tendría 9 trimestres. Y vamos a buscar el valor presente. Entonces, vamos a la ventana de fórmulas y damos clic en la ventana de financieras. Entonces vamos y buscamos la fórmula que dice VA y vamos a los argumentos. Entonces nos pide la tasa. La tasa es del 1.8. Nos pide el número de periodos, que sería el equivalente a los 5 años, que son 9 trimestres. Y nos pide el valor futuro, que serían 25 millones. Pero para que nos dé positivo, tenemos que poner el signo menos o negativo antes de seleccionar la celda.
y le damos a aceptar. Entonces, actualmente tendría que consignar 21.291.684 para que en un futuro tenga 25 millones. Ahora vamos con un problema que nos pide el número de periodos. Entonces dice el problema: ¿durante cuánto tiempo estuvo invertido un capital de 25 millones para que al final produjera 56 millones a una tasa del 3% efectivo mensual? Entonces vamos al planteamiento del problema. El valor presente. Entonces el valor presente sería de 25 millones. El valor futuro serían 56. La tasa de interés sería del 3% mensual. Y el número de periodos es lo que vamos a buscar. Entonces vamos a la ventana de fórmulas, vamos a la pestaña de financieras y buscamos la fórmula que dice NPR. Entonces seleccionamos la tasa, que es el primer argumento que nos pide, la tasa. Nos pide el valor actual. En este caso le voy a poner el negativo al valor actual, pero podría ponerse al futuro o al actual. Y el valor futuro, que son 56 millones. Y le doy a aceptar. Entonces el número de periodos serían 27 meses. Pongamos acá, meses. El siguiente ejercicio es de tasa de interés. Entonces el problema que nos dan es: ¿a qué tasa estuvo otorgado un capital de 19 millones que durante 3 años generó 25 millones? Y nos piden que la tasa se debe sacar en efectivo anual y en efectivo mensual. Entonces el planteamiento del problema iría así: valor presente serían 19 millones. El valor futuro serían los 25 que se generaron. El número de periodo anual. Entonces, anual serían 3 años. Y de una vez pues ponemos el mensual, que serían 36 meses, que es a lo que equivalen 3 años. Entonces ahora vamos con la primera tasa. La primera que nos pide es efectivo anual. Entonces vamos a la ventana de fórmulas, damos clic en la pestaña financieras y buscamos la fórmula tasa. Y nos pide, entonces, el primer argumento que nos pide es el número de periodos. Como vamos a sacar la tasa efectiva anual, entonces cogemos 3 años. Nos pide el valor actual. Entonces el valor actual lo voy a poner en negativo, o sea, el signo menos antes de seleccionar la celda, que es el mismo valor presente, 19 millones. Y el valor futuro, que son 25 millones. Y vamos a aceptar. Entonces la tasa de interés de efectivo anual sería del 10%. Ahora vamos a sacar la tasa de interés efectivo mensual. Entonces de igual manera vamos a fórmulas, damos clic en la pestaña financieras, buscamos nuevamente la tasa, la fórmula tasa y ponemos los datos. Entonces el primer argumento es el número de periodos. En este caso, como es efectivo mensual, vamos a darle clic en 36 meses. El valor actual
signo menos antes de seleccionar el valor de la celda, que serían 19 millones, y el valor futuro, que serían 25 millones. Y le doy a aceptar. Entonces el efectivo mensual, la tasa de interés de efectivo mensual sería del 1%. Ahora vamos con el siguiente problema, que es para darle uso a la cuota fija. Entonces, el problema que nos dan es: Diego solicita un préstamo de 18 millones de pesos durante 12 meses a una tasa del 2,4%, los cuales se pagarán en cuotas fijas, y nos piden que debemos realizar la tabla de amortización. Entonces, primero vamos a poner aquí los datos del problema. Entonces, el préstamo es por 18 millones a una tasa del 2,4. El valor de la cuota, vamos a poner un valor X, podemos poner 5.000. Mientras que sabemos con la tabla de amortización cuál sería el valor de la cuota fija. Entonces, empecemos con nuestra tabla de amortización. Entonces, el saldo en el periodo 0 son los 18 millones del préstamo. Y vamos con la cuota. Entonces, la cuota sería igual a 5.000 en este caso, y la fijamos con F4. Entonces esta sería la cuota como es fija. Entonces vamos hasta el periodo número 12. Ahora los intereses son igual al saldo anterior por la tasa de interés, que es el 2,4%, y la fijamos con F4. El abono a capital, entonces sería igual a la cuota menos el interés. Y el saldo sería igual al saldo anterior menos el abono a capital. Entonces, vamos a jalar en lo de las filas de interés. Igualmente lo vamos a hacer con el abono a capital, y de la misma manera vamos a hacer con el saldo. Entonces vamos a jalar. Nos queda en negativo el abono a capital. Entonces vamos a hallar ahora, vamos a verificar cuál sería el valor de la cuota fija. Para eso nos ubicamos en la celda I21 y vamos a la ventana de datos. Le damos clic a la parte donde dice análisis de hipótesis y le damos buscar objetivo. Entonces vamos a seleccionar la celda que queremos buscar. Entonces definir la celda, le damos nuevamente acá, dice con el valor, entonces le damos acá 0. ¿Y qué celda queremos cambiar? Entonces vamos a cambiar la celda de valor de la cuota, donde pusimos los 5.000, vamos a darle clic a esa celda, que es la C11. Y le damos a aceptar. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que el valor de la cuota fija de este préstamo, del préstamo de 18 millones, sería por 1.744.000
161 pesos. Y así terminamos con nuestra serie de ejercicios de fórmulas financieras.